Les invito, hermanos, a que vayamos, por favor, en nuestras Biblias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 18. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante. En las ocasiones anteriores estuvimos leyendo el relato de Marcos, y en esta oportunidad vamos a trasladarnos a Mateo. Ustedes pueden observar allí en sus Biblias, desde el versículo 1 nos viene refiriendo el hecho que hemos venido estudiando los domingos anteriores. De hecho, miren el versículo 5 como dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y enseguida dice el versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hasta allí. En esta ocasión, hermanos, vamos a meditar únicamente en estos dos versículos. Los tres evangelistas sinópticos, hermanos, refieren estas palabras de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de la corrección que Él hace a sus discípulos respecto a aquel hombre que estaba echando fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Y se lo impidieron los discípulos. Así que los tres evangelistas, de hecho, nos refieren estas palabras de nuestro Señor inmediatamente después de este acontecimiento. Ahora, al leer estas palabras, hermanos, debemos reconocer que estamos ante un pasaje severo y que si no analizamos con el debido cuidado, entonces podremos inquietar nuestras conciencias innecesariamente, pues dice el texto que a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y luego lanza un ay de dolor. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Así que este pasaje, pues, hermanos, es un pasaje severo en cuanto a su sentencia. Y es un pasaje que muchas personas, o del que muchas personas se han colgado o han tratado de utilizar para decir que casi por cualquier circunstancia se está haciendo de tropiezo para uno o para otro. Es un asunto delicado, pues alguien puede decir que tan solo con que le sacó la lengua a otro y dice: ya no voy a venir a la iglesia porque ese fue piedra de tropiezo, porque no me quiso saludar. Así que, como fue piedra de tropiezo, mejor le hubiera sido que se hubiera atado una piedra de molino, porque eso es lo que dice el texto. Si estamos siendo o haciendo tropezar a alguno, esta es la sentencia. Así que, hermanos, este es un asunto delicado. Bueno, vamos a ver aquí qué es ser causa de tropiezo. Pero para ver lo que es ser causa de tropiezo, vamos a ver primeramente lo que no es ser causa de tropiezo. Y enseguida, ahora sí vamos a ver qué es ser causa de tropiezo, para al final meditar muy brevemente en la sentencia para los que hacen tropezar. Así que veamos primero, hermanos, qué no es ser causa de tropiezo. Lo primero que debemos de tener claro, hermanos, es qué significa la palabra tropiezo.
Porque si no tenemos claro qué significa tropiezo, entonces podemos tomar cualquier evento o cualquier situación y decir, eso es tropiezo. Entonces me hizo tropezar o lo hicimos tropezar, etc. Y dada pues la sentencia de esta advertencia, como les decía, es una situación delicada. Nosotros no debiéramos ser acusados de ser causa de tropiezo y debiéramos cuidar pues también que otros no usen también esta expresión para decir que cualquier cosa es un tropiezo. Así que es necesario tener claro qué es aquí el tropiezo, qué significa la palabra tropiezo. En el pensamiento común es que este tropiezo al que nuestro Señor Jesucristo hace referencia, se piensa que es cualquier desánimo, tristeza, incomodidad que alguno pudiera causar a otro con sus palabras o con su conducta. Por lo general, mucha gente piensa que cuando aquí se habla de tropiezo, se refiere a cualquier desánimo, que tropiezo se refiere a cualquier tristeza, que tropiezo se refiere incluso a cualquier incomodidad que alguien pueda sentir y por medio del cual pueda decir que está sintiéndose tentado a no seguir ya sea al Señor o a la iglesia, o yendo a la iglesia, o que se ha estancado en su vida espiritual a causa de tales cosas. Sin embargo, cuando consideramos el correcto significado de la palabra tropiezo, todo el panorama cambia. Con tropiezo, aquí se refiere, hermanos, a caída o pecado. O quien coloca algo en el camino de otro que le conduzca al pecado. Así que debemos comenzar por esto, hermanos. Aquí tropiezo significa pecado. Y lo vamos a afirmar cuando veamos la segunda parte, a partir del versículo 8, pues noten que dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de ¿qué? De caer. Así que entonces es claro que aquí se está tratando de pecado. Este tropiezo es pecado, se refiere al pecado, porque ese, por lo tanto, es la consecuencia de lo que acabamos de decir, ¿cierto? Así pues, tropezar es caer o pecado, o quien coloca a otro en un camino que lo conduzca al pecado. Allí está siendo causa de tropiezo. Y más adelante vamos a poner algunos otros ejemplos que nos ayuden a tener una idea más clara de qué y en qué circunstancias este tropiezo se lleva a cabo. Pero por ahora, hermanos, pasemos a ver a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo también con la expresión de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Los pequeños, como ya vimos en los textos anteriores, pues es de lo que ha venido hablando. Estos pequeños son los creyentes verdaderos que manifiestan espíritu de niños, ¿se acuerdan? Y vimos tres características de manera muy general de estos niños. Vimos primero que estos manifiestan un espíritu de servicio desinteresado, así como todo verdadero creyente. Su segunda característica que vimos de ser un niño es la sincera humildad y docilidad que manifiesta el creyente verdadero. Y la tercera característica de estos pequeños es su ausencia de malicia, de esa malicia e intriga, y la ausencia de ese espíritu ventajoso que manifiestan los verdaderos creyentes. Así que estos son los pequeños, y a quienes se está
haciendo referencia aquí es a los verdaderos creyentes. No se está haciendo referencia a los incrédulos, sino a los verdaderos creyentes. Y aquí cabe aclarar, hermanos, que esto de ser un niño, de manifestar estas cualidades de un niño, no es que vaya usted a decir, no, sí, no, así soy yo, no, sí, todo lo que dijo, no, así soy yo. No se trata de eso, sino que es lo que los demás deben ver en usted. No es que usted vaya a decir, no, sí, no, todas esas cosas que dijo, no, yo las he hecho desde mi juventud, como dijo aquel hombre, sino que estas cosas deben verlas los demás en usted, para que usted entonces pueda calificar dentro de estos pequeñitos. Ahora bien, ya que tenemos claro quiénes son estos pequeños y lo que significa la palabra tropiezo, ahora sí, hermanos, veamos algunos ejemplos de lo que no es ser causa de tropiezo. El primer ejemplo de lo que no es ser causa de tropiezo es que no ser causa de tropiezo es causar tristeza o desánimo por la confrontación del pecado. Causarle a otro tristeza o desánimo por la confrontación del pecado no es ser causa de tropiezo. Muchos creyentes sinceros pueden manifestar cierto temor a confrontar el pecado claro y evidente de otros en la iglesia, temiendo que les puedan ofender o que les puedan causar desánimo, y al hacerlo, entonces, ellos sean acusados de este pecado y digan, es que cuando vino y me exhortó, me dijo tan feo que me causó un desánimo y me causó tropiezo. Bueno, de entrada, hemos visto que el desánimo per se no es el tropiezo, no es de lo que se está hablando aquí, sino que se está hablando del pecado. El tropiezo aquí es el pecado. Ahora, muchos creyentes pues temen de ir y confrontar el pecado a sus demás correligionarios en la iglesia porque se le vayan a ofender, se vayan a entristecer, se vayan a desanimar o por mi culpa, entonces yo pueda hacerles de tropiezo. Pero si la Escritura nos ha mandado claramente en Mateo 18:15, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, hermanos, primeramente, esto no es ser causa de tropiezo a nuestros hermanos, sino al contrario. Esto es una manifestación del amor divino. No, que alguien termine entristecido o hasta desanimado, entre comillas, porque otro hermano fue y le confrontó por su pecado. Esto no es ser causa de tropiezo porque el Señor mandó que fuera así, sino que al contrario es una manifestación del amor divino. Y segundo, si nosotros lo hacemos con sinceridad, en obediencia a los principios de la Escritura, y tal hermano o hermana se entristece, ¿será por su pecado cometido o por su orgullo que se entristezca? En cuyo caso, el que le redarguyó no puede ser acusado de causa de tropiezo. Sí, alguna vez tal vez luego se enterará de que usted le señaló de pecado a alguien o le confrontó con su pecado y que le diga, no, yo me quedé muy triste desde que aquel hermano me habló tan feo y yo me sentí tan desanimado que ya no quería seguir al Señor. Me fue de causa de tropiezo. ¿Fue de causa de tropiezo?
No fue causa de tropiezo. En primer lugar, porque eso no fue tropiezo. Y en segundo lugar, porque el Señor ha mandado que se haga esto. Y en tercer lugar, porque si le causó tristeza, lo único que le puede causar tristeza son dos cosas. O tristeza de mirar su propio pecado, ¿sí? En arrepentimiento, ¿me explico? Que cuando le mostraron y le dijeron, mira hermano, esto es pecado, ella haya dicho, de veras, es pecado, y se entristezca su corazón de ver su propia condición. O lo otro es que se entristezca por su orgullo y diga, no, ¿cómo me van a decir eso a mí? No, ni me conoce, no, esto, lo otro, ¿me explico? Esa tristeza entonces vendrá por una de dos cosas, o por arrepentimiento del pecado o por orgullo. En cuyo caso, hermanos, esto no es ser causa de tropiezo. Si una persona luego se entristece por estas cosas, esto no es ser causa de tropiezo. Lo segundo que no es ser causa de tropiezo es causar que por la confrontación del pecado alguien se retire de la iglesia. Tengamos, hermanos, esto claro porque es importante. Muchas personas, como ya les decía, no quieren confrontar el pecado claro y evidente en la iglesia por temor a que luego de que lo hagan, esa persona a quien se le confrontó, entonces se vaya de la iglesia y se vaya diciendo, no, es que me voy porque ese fue causa de tropiezo para mí, por eso me fui. Y entonces pueda ser acusado legítimamente de pecado. Pero hermanos, no, la Escritura nos ha mandado claramente en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Noten las expresiones del texto, cada día y entre tanto que se dice hoy. Cada día nos habla de la frecuencia y entre tanto que se dice hoy nos habla de la presteza con la que debemos hacer estas cosas. Así pues, cuando alguien ha ido y le ha confrontado a otro de su pecado y a causa de esto, esta persona dice, no, entonces yo me voy, me fue causa de tropiezo. No, eso no es causa de tropiezo. Eso no es ser causa de tropiezo, sino al contrario. Otra vez es una manifestación del amor divino que alguien le haga ver a usted su pecado. Segundo, nuevamente si nosotros hacemos esto de confrontar el pecado con sinceridad, en obediencia a los principios bíblicos, y tal hermano se va de la iglesia luego de que ha sido confrontado o confrontada, será por su orgullo o endurecimiento del corazón, en cuyo caso el que le redarguyó no puede ser acusado de ser causa de tropiezo, porque sencillamente estaba haciendo lo que Dios le mandó, y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Si Dios ha mandado que lo hagamos y luego nos dice, fuiste piedra de tropiezo porque lo hiciste, hermanos, Dios es un Dios, sería de confusión, ¿me explico? De tal manera entonces que no es así. Si una persona luego que usted le ha confrontado de su pecado y a causa de eso se retira de la iglesia, usted no le fue causa de tropiezo, sino le estaba procurando ser causa de bien. Y esa persona no se fue porque usted le haya confrontado de pecados, esa persona se fue por su orgullo y su endurecimiento. De hecho, escúchenme bien, es una idea diabólica pensar que la confrontación bíblica del pecado va a dañar a las personas.
es una idea diabólica. Pensar que con la confrontación bíblica del pecado se va a dañar a las personas. Porque es una idea diabólica, porque es una idea que el diablo quiere que usted tenga. ¿Para qué? Para que no vaya y confronte el pecado, sino que el pecado permanezca. ¿Y qué pasa si el pecado no se confronta pronto, hermanos? Allí lo dice el texto, se endurece. ¿Por qué dice el texto que debemos exhortarnos los unos a otros cada día? Entre tanto que se dice hoy, el texto responde, Hebreos 3:13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa cuando el pecado no es confrontado y sigue practicándose? Entonces, endurece. Se arraiga, se hace más grande y se hace duro de corazón. Y de hecho ocurre más frecuentemente que cuando alguna persona, a causa de ser confrontado del pecado, se va, es porque o antes no había sido confrontado con el pecado, lo siguió practicando y haciendo y nunca nadie le dijo nada, y pues ese pecado creció y se endureció, y para cuando quisimos ir aquí a cortarlo ya estaba demasiado grande y mejor se fue de la iglesia. ¿Me explico? Por lo que en general, hermanos, ese resultado se debe a que no se hizo ese proceso previamente de inmediatamente señalar el pecado, sino que se dejó crecer, se dejó endurecer, y ya para cuando se confrontó el pecado, esa persona ya estaba bien endurecida creyendo que lo que estaba haciendo no era malo. ¿Me explico? En eso consiste en este caso la dureza, de que lo siguió practicando y practicando hasta que se acostumbró a hacerlo, y cuando se acostumbró a hacerlo ya sintió que no era malo. Como sintió que no era malo, llega alguien y le dice, eso es malo, entonces se ofende, y se puede ofender al punto de decir mejor no. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento debe mostrarse. No se trata de solamente que le van a ir y le van a exhortar sobre el pecado, sino le van a exhortar a mostrar arrepentimiento, o se esperará arrepentimiento. Si se está esperando ese arrepentimiento y no se muestra, entonces, o esa persona no está dispuesta a mostrarle, entonces lo más probable es que la salida fácil que tiene es irse. ¿Me explico? En vez de arrepentirse, pues mejor me voy y me busco otra iglesia. ¿Qué es más fácil para la carne, para el hombre carnal, para la mujer carnal? Pues ir y buscarse otra iglesia. ¿No es así? Eso es lo más fácil para la carne. Y tercero, si alguno va, en este mismo punto, si alguno se va de la iglesia por la confrontación bíblica del pecado, muchas veces sencillamente estamos adelantando el proceso de excomunión de la membresía. Pues nos dice Mateo 18:17, si no los oyere, dilo a ellos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En muchas de las ocasiones, esta persona, si se iba a endurecer, pues se tenía que haber ido con otro hermano, se le iba a confrontar con él por el pecado, y si no los oyere, entonces se iba a tener que traer el caso a la membresía, a la iglesia, se tenía que tratar con la iglesia y se tenía que determinar entonces una disciplina. Si no oyere a la iglesia, entonces se iba a tener que tratar como un gentil y publicano. Tenía que entonces, en todo caso, llevar a cabo un proceso de excomunión en el caso que fuese miembro de la membresía y de la iglesia. Así que, pues, en muchas ocasiones, esas personas simplemente adelantan el proceso.
Lo tercero, que no es ser causa de tropiezo, es causar que por predicar la verdad del Evangelio alguien se ofenda y no quiera ir a la iglesia. Esto también es relativamente común. El mundo evangelical piensa que si llega a los incrédulos con el evangelio llano como está escrito, entonces el incrédulo se va a ofender y no va a querer ir a la iglesia. Y entonces se han creado sistemas y estrategias de mercadeo para hacer un mensaje más atractivo para la gente, pues piensan que el evangelio que confronta el pecado más bien va a ser de tropiezo para que las personas se acerquen y crean. ¿Me explico? Y entonces están buscando frases, están buscando eslogans, están buscando técnicas, están buscando estrategias para atraer a la gente sin tener que decirles un mensaje duro y confrontativo, dicen ellos, que los haga tropezar y no quieran venir. Pero si la Escritura ya nos ha dejado claro en Gálatas 1:9 que dice, como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Predicar entonces un evangelio diferente, cambiarlo, acomodarlo, diluirlo, para que a la gente no le ofenda, eso es ser anatema. Y por otro lado, predicar el evangelio como la Escritura enseña, esto no es ser causa de tropiezo a los incrédulos, porque en primer lugar, ellos no son los pequeños del Señor. Ya se acuerdan quiénes eran los pequeños. Y en segundo lugar, aunque fueran potencialmente esos pequeños que habrían de creer, hermanos, ¿piensan ustedes que la elección del Señor y la gracia eficaz no va a atraer a uno porque nosotros llegamos y le hablamos del Evangelio y mostramos la ley y la gracia? ¿Me explico? Y que alguno entonces haya dicho, no, es que me dijo que yo era pecador y que era malvado y que él merecía el infierno y entonces, no, pues mejor así no voy. ¿Piensan ustedes que alguno de aquellos a quienes el Señor desde la eternidad pasada ha escogido para salvación tomarían una conducta así? Que el Señor no sería capaz a través del Espíritu de echar sus cuerdas de amor en alguien que ha querido salvar. No, hermanos. Y en segundo lugar, esto es al contrario. Así como predicar el verdadero evangelio es una manifestación del amor divino, así modificar el mensaje del evangelio es una muestra del desprecio del diablo por la verdad de Dios y por las personas. Modificar el evangelio, hermanos, es un desprecio por la verdad de Dios y también un desprecio por las personas, porque un evangelio modificado no tiene la garantía del poder para salvación. Y lo mismo, hermanos, en este caso ocurre cuando desde los púlpitos se evita denunciar y confrontar el pecado pretendiendo que el hacerlo pondrá tropiezo a la gente para que se vaya. Y muchas personas en muchas congregaciones hoy en día no confrontan el pecado, no hablan del pecado desde el púlpito porque piensan que eso va a hacer que la gente se ofenda y se vaya. Y muchos supuestamente pastores dicen, no, es que no debemos de hablar así, no debemos de hablar de esas cosas porque eso es perder las almas. Eso es perder a las ovejas, es poner tropiezo.
Nuevamente afirmamos que es una idea diabólica el pensar que la denuncia y la confrontación del pecado desde el púlpito va a hacer perder a las almas. Lo es, hermanos, es una idea diabólica que el diablo ha introducido en la mente de muchas congregaciones y pastores, el hacerlos pensar que porque prediquen la verdad y contra el pecado, eso va a hacer que la gente se pierda. O va a poner tropiezo a las personas. Solo el diablo puede pensar así. ¿Me explico? Tal predicación fiel y confrontación del pecado desde el púlpito no es, pues, ser causa de tropiezo, sino, al contrario, es ser fieles a sus almas. La cuarta cosa que no es ser causa de tropiezo es causar que por obedecer a los mandamientos de Dios y la práctica de la verdadera religión, algún otro no quiera ir a la iglesia o se retire de ella. Es decir, que porque usted obedezca a los mandamientos o lleve a cabo la práctica de la verdadera religión en su vida personal, en su vida eclesiástica, en su vida familiar, otro se ofenda y diga, ya no voy a ir a la iglesia porque ese se comportó así. ¿Cómo se comportó? No quiso robar junto conmigo. ¿Sí me explico? De la misma manera que las anteriores, por ejemplo, muchos creyentes piensan que si se mantienen firmes a la obediencia de los mandamientos de Dios delante de sus familiares e incrédulos, estos lo van a tomar como una conducta radical u ofensiva y que esto va a ser causa de tropiezo, piensan ellos y dicen, para que ellos no se acerquen a Dios o no vayan a la iglesia. ¿Me siguieron? Y estas personas entonces piensan que y dicen, pues es que no hay que ser, no hay que obedecer tan así porque entonces nuestro familiar va a pensar que somos muy radicales. Llega su familiar en el día del Señor a visitarlo y entonces es tentado a eso, a no obedecer el mandamiento y quedarse con ellos y no ir a adorar al Señor. Y a veces lo hace porque piensa y dice, no, ¿cómo voy a ofender a mis familiares y dejarlos aquí y dejarlos solos? No sé. Bueno, prefiere ofender al Señor, ¿verdad? Que ofender a sus familiares. O dice, no, es que si los dejo así van a decir, nomás entonces, ¿en qué clase de religión estás? Que no les enseñan ahí el amor, entonces. Si tienes amor, debes quedarte aquí conmigo este día. ¿Se fijan lo que es la distorsión del lenguaje con respecto al significado del amor? Lo que de verdad es amor. Eso no es amor. ¿Sí saben eso, verdad? Que eso no es amor. Pero la Escritura enseña claramente en Hechos 5:29 que Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente, en primer lugar, no. Obedecer a los mandamientos de Dios no es ser causa de tropiezo a nuestros familiares incrédulos, sino al contrario. Es un testimonio fiel de la gracia de Dios y el poder del Evangelio. Así que no ser causa de tropiezo no es cuando usted por obedecer la palabra de Dios, entonces queda mal con sus familiares o lo ven como un radical o como hoy en día se dice, como
un fanático. No, hermanos, eso no es poner o ser causa de tropiezo. Si por obedecer usted los mandamientos de Dios delante de sus familiares y en contra de la opinión o la voluntad de sus familiares, entonces estos familiares se ofenden o lo que sea, usted no está siendo causa de tropiezo, al contrario, les está siendo de testimonio. Testimonio que les aseguro, en el día de la eternidad, el Señor les mostrará a sus familiares y les dirá, mira, aquí está mi hijo y mi hija que te dio testimonio de cómo se vive la vida cristiana. No tienes excusa para decir, yo no sabía que era así, porque ahí te lo mostró tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu tía, tu hija, quien sea, tu padre o tu madre, ahí te lo manifestó. No tienes excusa. ¿Me explico? E igualmente, hermanos, denunciamos que es una idea diabólica pensar que con obedecer los mandamientos de Dios se va a causar tropiezo o daño a alguien. ¿Sí se fijan? Es diabólico eso. Solo el diablo nos introduciría un pensamiento así, no obedezcas porque no, tu familiar se va a ofender, mejor no obedezcas para que sí vaya. ¿Me explico? Eso es diabólico, ¿no les parece? Y luego, hermanos, lo mismo sucede cuando en la iglesia se tiene que hacer valer la verdad, no permitiendo la participación de los incrédulos en los santos deberes o de aquellos que no dan un buen testimonio. No, esto no es poner causa o ser causa de tropiezo para los incrédulos, porque estamos buscando la obediencia a Dios, aún en este caso, que los incrédulos se pudieran ofender. Es un hecho que muchos se ofenderán y se irán, pero eso no es serles causa de tropiezo, pues la gloria y la obediencia a Dios es más importante que todas las vidas de los hombres. ¿Se acuerdan? Decía el puritano Thomas Watson, y es una realidad. La gloria de Dios es más importante que las vidas de todos los hombres. Ahora, ya que hemos visto 4 ejemplos en de los que no es ser causa de tropiezo, y espero que estos nos sean principios que podamos aplicar para otros casos y situaciones, hermanos. Vamos a ver ahora entonces qué es ser causa de tropiezo. Veamos ahora entonces qué es ser causa de tropiezo. Dice el versículo 6, nuevamente lo leo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hasta ahí. Ya vimos que la palabra tropiezo aquí se está refiriendo a caída o pecado, o quien coloca algo en el camino del otro que le conduzca al pecado. De manera entonces que ser causa de tropiezo es esencialmente ocasionar o inducir o guiar a otro en alguna forma de pecado.
es ocasionar el pecado, es inducir al pecado, es guiar a otro al pecado o conducirlo a través de cualquiera de los medios al pecado. En ese sentido, nos dice el comentarista William Hendrickson, el mal al que Jesús se refiere aquí es, a saber, hacer que alguien, uno de los hijos amados de Dios, peque. Se refiere claramente a poner en su camino tentaciones o hacer mal, trampas o seducciones engañosas, como es claro en el versículo 7. Así que esto es, en esencia, poner tropiezo a alguien, ocasionar, inducir o guiar a otro al pecado o a que peque. Y aquí conviene hacer una aclaración, hermanos. No es que no se peque cuando con nuestro mal ejemplo ocasionamos que otros pequen. Sin embargo, es claro aquí que en este tropezar hay una acción que implica una intención. Hay una acción que implica una premeditación y hasta una planeación. ¿Me siguieron? Puesto que si decimos, bueno, pero entonces si el que yo haga pecar a alguien es serle causa de tropiezo, entonces significa que yo puedo poner un mal ejemplo y ocasionar que otro peque. Sí. ¿Y estoy siendo causa de tropiezo? Sí. Pero es necesario también tener en cuenta que no es lo mismo o no sería lo mismo ocasionar que otro peque por nuestro mal ejemplo, que en este caso esa acción activa o esa intención y premeditación para procurar que otro vaya al pecado. Pero así como el homicidio imprudencial sigue siendo homicidio, aunque se trata con diferente pena, muchos de los ejemplos que a continuación vamos a ver llegan a ser tan graves con o sin el claro entendimiento de lo que se está haciendo. Es decir, hermanos, en el homicidio, recuerden ustedes que puede ocurrir homicidio imprudencial. Una persona sin querer, de hecho el texto nos dice, alguien está en el campo y está cortando un árbol con un hacha y sin querer el hacha se le suelta y le golpea en la cabeza a alguien y lo mata. ¿Eso es homicidio? Sí lo es. ¿Se castiga igual? No. ¿Se acuerdan? No, porque no hay intención. Si es homicidio imprudencial, pero como no hay intención, no se castiga igual. Recuerden ustedes que en ese caso el Señor había provisto las ciudades de refugio, ¿se acuerdan? En donde, ¿cuál era la pena si era homicidio? Pues la muerte, tenía que ser muerto aquel que causó la muerte de su prójimo. Entonces, pero si era imprudencial, ¿también hay que matarlo? No, miren, el Señor le permitía vivir y solamente tenía que irse a otra ciudad y no para siempre. De hecho, solo era hasta que muriera el sumo sacerdote que estaba ahí. Al final iba a ser providencial cuándo iba a morir ese sacerdote. Capaz que lo acababan de poner y tenía no sé cuánto, 40 años y todavía le faltaba mucho en aquel tiempo. Pero como podía ser que ya tuviera 100 años el sumo sacerdote y pues solamente iba a ser algo temporal, me explico, y podía volver de hecho
a su tierra y a sus cosas sin ninguna dificultad. Sin embargo, algunos de los ejemplos que les voy a dar, hermanos, sobre lo que sería ser causa de tropiezo, van a aplicar, hermanos, aunque estas personas no digan tener el entendimiento de que están siendo causa de tropiezo o de que el resultado de su conducta será el pecado de otros. Por ejemplo, un ejemplo de ser causa de tropiezo es, por ejemplo, cuando los gobiernos legalizan el pecado. Cuando los gobiernos, por ejemplo, legalizan el pecado, están poniendo tropiezo a otros para que pequen. ¿Se fijan? Y eso es claro. Y tenemos aún un ejemplo bíblico. Ahí tenemos, por ejemplo, a Jeroboam. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Dice, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Noten entonces aquí un hombre que está siendo de causa de tropiezo aquí para toda la nación. ¿Y cómo fue causa de tropiezo? Se mandó a hacer 2 becerros de oro. En cuanto comenzó a reinar, mandó a hacer 2 becerros de oro. Uno lo puso en un altar allá en Betel y otro lo puso en otro altar en Dan. Y allá les dijo, vayan, aquí están sus ídolos que los sacaron de la tierra de Egipto. Vayan y adórenlos allá para que no vayan allá con Roboam al templo de Jerusalén. ¿Qué hizo Jeroboam? Los indujo al pecado. Los condujo al pecado a través, en este caso, de las instrucciones que él como rey dio. Y a partir de ahí él se convirtió en toda la historia bíblica como el que hizo pecar a Israel. El de piedra de tropiezo para Israel. Eso es hacer tropezar o ser piedra de tropiezo. Cuando los gobiernos legalizan el pecado. Otro ejemplo es cuando los gobiernos prohíben la expresión de la verdadera religión. Ahora, no solo que prohíben el evangelio, prohíben los cultos, eso también es ser causa de tropiezo. Que los gobiernos prohíban el culto, prohíban la fe cristiana, también es ser causa de tropiezo, pues están poniendo, están orillando, están empujando al pecado. Pero también cuando prohíben la expresión de la verdadera religión, y cuando digo la expresión de la verdadera religión me refiero a que los cristianos practiquen la obediencia a su religión, en este caso a la palabra de Dios. Así como los gobernantes y los ancianos de Jerusalén hicieron en Hechos 4, 18 al 20, que dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí entonces los gobiernos y las autoridades están exigiendo a las iglesias pequen. ¿Cómo? No digan la verdad. Y esa es la labor de la iglesia, proclamar la verdad de Dios. Y cuando los gobiernos empiezan a poner leyes para que la iglesia no diga la verdad sobre el homosexualismo, para que la iglesia no diga la verdad sobre el aborto, para que la iglesia no diga la verdad sobre la justicia, entonces están poniendo piedra de tropiezo y están siendo de tropiezo para la iglesia en este caso. Otro ejemplo de ser causa de tropiezo es cuando las autoridades, por ejemplo, complican gravemente
y grandemente los trámites legales, causando así la corrupción. Cuando uno hace una sencilla investigación de, por ejemplo, por qué la gran mayoría, yo creo que el 80%, por lo menos el 80% de los mexicanos que construyen su casa, ¿cuántos creen que sacan permiso? Del 100%. Cuando mucho, el 20%. Cuando mucho. ¿Y saben por qué? Porque es una de burocracia, hermanos, de exigencias y de trámites que se exigen para que pueda construir y pagar impuesto tras impuesto y cuanta cosa. Y si se supone que, y sobre todo si es en segundo piso, hermanos, olvídense. Ya tienen que pagarle a un perito que les haga planos, tienen que... No, es un gastazazo que casi les cuesta lo mismo que el cuartito que iban a construir. Y la gente mejor lo que hace es darle su mordida al inspector, y ya el inspector se va bien contento. El inspector, de hecho, por eso buscó el trabajo, ¿no? No para inspeccionar, buscó el trabajo porque le iban a dar mordida. Eso es una realidad, por eso lo hacen. Por eso les gustan esos empleos, por eso buscan esos empleos, porque ahí les van a dar dinero, no porque quieran estar inspeccionando o haciendo valer la ley. Pero cuando los gobiernos complican los trámites, ellos hacen pecar al pueblo porque lo orillan, no debiera ser, pero al final le dan la salida fácil. Está todo esto, y de hecho así pasa, ¿no? Va usted a las ventanillas de gobierno y ¿qué tengo que hacer para esto? Tiene que ir aquí, luego allá y más para allá, y antes de eso tiene que traer esto otro y esto lo otro, y pagar aquí, pagar más allá para acá, y cuánta cosa, y dentro de 10 meses, entonces ahora sí viene y ya vemos a ver qué quería. O nos da 100 pesos y ahorita lo arreglamos. Eso es muy común. ¿Y qué están haciendo? Están siendo causa de tropiezo. Están siendo causa de pecado. Eso, hermanos, es un buen ejemplo también de ser causa de pecado. Y otro ejemplo de ser causa de tropiezo es cuando los oficiales, por ejemplo, solicitan mordidas o cohecho para hacer o para no hacer su labor. Tanto para hacer como para no hacerla. Eso es ser causa de tropiezo, hacer a otro pecar. ¿Por qué? Porque abiertamente le dice, dame dinero. Eso es ser causa de tropiezo. Y a esos es a los que se está dando esta sentencia, hermanos. Otro ejemplo es cuando se incita a otro creyente a realizar o avalar una acción o conducta pecaminosa. Eso es ser causa de tropiezo. Ya traemos los casos ahora más cerca de nosotros, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros trabajamos en el gobierno. Esto es cuando se incita a otro creyente a realizar o avalar una acción o conducta pecaminosa. Por ejemplo, podría ser un contrato o algo que usted tiene que le pide, ándale, écheme la mano, nomás fírmele aquí y ya, no pregunte ni para qué. Usted nomás fírmele. Y es un asunto pecaminoso, entonces, ¿qué está haciendo? Esa persona que está solicitando eso está siendo causa de tropiezo para el otro, es decir, está haciéndolo tropezar, está haciéndolo caer, está haciéndolo pecar con su solicitud allí. También tener complicidad, que se solicite que sea complicidad, entonces está haciendo pecar al otro.
Y en ese sentido está, por ejemplo, el silencio pecaminoso. Y diga, no, pero tú no digas nada porque así va a pasar. ¿Qué está haciendo? El silencio pecaminoso es ser causa de tropiezo. Miren el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo. Probablemente fue Ananías el que le dijo a su mujer, no vais a decir nada a los apóstoles, vamos a quedarnos con este dinero, pero tú no digas nada. ¿Qué está haciendo este hombre? Está siendo causa de tropiezo para su mujer, o está siendo cualquiera causa de tropiezo para aquel a quien le está pidiendo que no denuncie el pecado, que no hable lo que es la verdad. ¿Me explico? Ahí está siendo causa de tropiezo y ahí está mereciendo la condenación que vamos a ver a continuación. También, escúchenme bien, la lealtad familiar pecaminosa, el solicitar lealtad familiar pecaminosa es ser causa de tropiezo. Es decir, que se solicite a la familia que mienta por nosotros o que oculte la verdad por nosotros. Eso es ser causa de tropiezo o exigirles que nos sigan al pecado. Tan solo el hecho que es bien típico, que llega el abonero a las casas a tocar y va y le dice al niño, dile que no estoy. ¿Qué está haciendo? Está siendo causa de tropiezo. Está haciendo que ese niño peque y mienta por él. Eso es digno de que dice, mejor le hubiera sido que le colgaron una piedra de molino. Y asimismo, cuando se solicita a los familiares, no digas la verdad, dilo así, di lo que yo te estoy diciendo, así de esta manera, esto y lo otro. Cuando la verdad es otra, se está haciendo causa de tropiezo para el otro. Y se es digno del castigo que aquí se menciona, hermanos. También cuando se le exige a los familiares que hagan lo que el que tenga la autoridad dice, aunque sea contra la palabra de Dios, eso es poner tropiezo a sus hijos o a sus hermanos o a otros. Está siendo causa de tropiezo. Cuando les pide, o por ejemplo, cuando el padre le dice a sus hijos, véngase y tómese una cerveza conmigo, véngase y emborráchese conmigo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo causa de tropiezo. Cuando dice, vente conmigo, vamos a hacer este mal. O que le dice, te mando, esposa, que no vayas a la iglesia, te lo prohíbo. ¿Qué está haciendo? Yo no los veo muy convencidos, se me hace que ahí sí aplicaba. Está haciendo causa de tropiezo. Está siendo causa de tropiezo. Cuando se chantajea o manipula a alguien que es creyente para que obedezca o no obedezca los mandamientos de Dios, se está haciendo entonces causa de tropiezo. Porque puede no ser una prohibición, pero puede ser un chantaje o una manipulación. ¿Me explico? Pues si te vas a tu iglesia, entonces no te doy de comer. ¿Qué está haciendo? Está haciendo causa de tropiezo. Y está siendo digno del castigo que el Señor ha mencionado.
pues si haces eso que dices que tienes que hacer, que porque eso es lo correcto y que porque eso es lo justo, entonces yo te voy a desheredar o yo te voy a hacer esto. ¿Qué está haciendo? Causa de tropiezo. Está haciendo pecar, en este caso, a los demás. ¿Me explico? Cuando se le pide que se preste a la corrupción, cuando se le pide que se deje arrastrar por la mentira de los demás, o que simplemente no se oponga y no diga nada en el pecado claro y abierto, entonces, hermanos, se está haciendo causa de tropiezo. También cuando se engaña a otro creyente para que desobedezca o para que no obedezca a los mandamientos de Dios, se está haciendo causa de tropiezo. Así como aquel profeta que profetizó como contra el altar de Betel en Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Se acuerdan que dice la escritura que venía un profeta de Judá y profetizó contra el altar? Y luego salió otro y le dijo, yo también soy profeta de Jehová y Jehová me dijo que vengas conmigo y que comas conmigo. ¿Qué estaba haciendo? Lo engañó. ¿Para qué lo engañó? Para que desobedeciera al mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios era, vas a ir y vas a profetizar y ni siquiera te vas a quedar ahí a comer. No vas a comer en ese lugar, sino que tienes que regresarte por un camino diferente al que volviste para que llegues hasta acá. Entonces, como el Señor se manifestó en milagros allí, con ese altar y hasta se quebró, fue cuando se le secó la mano a Jeroboam y luego el Señor obró y se le restauró la mano. Entonces alguien se entera de lo que pasa y va corriendo a alcanzar al profeta y le dice, yo también soy profeta y el Señor me dijo que te vinieras, un ángel me dijo que vinieras y comieras conmigo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo causa de tropiezo. Hizo pecar al profeta y de hecho ustedes lean la historia en el primer libro de los Reyes, capítulo 13. El Señor castiga al profeta y se muere. Un león lo mata en el camino de regreso. Y así, hermanos, esto puede ser un ejemplo que nos pueda parecer aislado, pero así sucede comúnmente. Muchas personas tratan de engañar y con engaños llevar a otros al pecado. Y por ejemplo, allí está la creciente cantidad de los falsos profetas y de los falsos apóstoles que pretenden tener revelación de Dios y que hasta le van a decir a usted, Dios me dijo que no fueras a esa iglesia porque son muy legalistas. ¿Qué está haciendo? Está haciendo causa de tropiezo. Ahí le está haciendo pecar. Como el engaño de los falsos moveres, como el engaño de las falsas lenguas. ¿Sí o no les estaban haciendo pecar en los lugares de donde el Señor nos sacó? No le decían, a ver, hazle así, di esto, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Sí o no? ¿Y qué estaban haciéndolos? Estaban haciéndolos pecar porque eso era mentira, porque no había nada de eso y ustedes ahí estaban también, bueno, estábamos inventando cuanta cosa. ¿Sí o no? Estábamos entonces pecando, nos estaban induciendo a pecar. Lo mismo pasaba con las falsas caídas, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes no les pusieron piedra de tropiezo para que pecaran mintiendo, cayéndose y en realidad no? Ustedes se tiraron solos al piso porque pues ya de tanto que los empujaba, pues ya para que me dejen en paz, ¿sí o no? Y mentimos y pecamos
porque otra persona nos condujo, en este caso nos indujo al pecado. Y así las falsas experiencias extáticas de los que estaban ahí en el suelo, los que mentían, dizque sintiendo el espíritu y cuánta cosa, son mentiras, hermanos, son mentiras que si son ellos sinceros se van a dar cuenta de que ellos mismos se estaban engañando y autoconvenciendo de algo que en realidad no sentían y no pasaba en sus corazones. Mi último ejemplo es cuando se enseña a otros que no deben obedecer los mandamientos de Dios, o cuando se enseña a otros que no deben obedecer alguno de los mandamientos de Dios. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Sí, aquellos que enseñan a otros que no es pecado robar. Hay iglesias que dicen que no es pecado robar. Sí. Aquellas que piensan que robar solo es ir a asaltar bancos, pero que ustedes pueden comprar toda la piratería que quieran, que eso no es pecado, que eso no es robar. ¿Qué están haciendo? Están enseñando a pecar. Están enseñando que eso no es pecado. ¿Me explico? Cuando no se enseña entonces toda la verdad de los mandamientos de Dios, se está enseñando a no obedecer los mandamientos de Dios. Y más de alguno que ha llegado y les ha dicho, oiga, pero allá en aquella iglesia dicen que no, que también hasta los libros que uno copia, que eso también es robar. No, déjalos, están locos, tú sigue copiando todos los libros que quieras. No le hace que tengan derechos de autor. Esas son exageraciones. ¿Qué están haciendo? Están enseñando a otros a pecar. Eso es ser piedra de tropiezo. Están conduciéndolos al pecado. Aquí están incluidos desde los que piensan que la ley moral de Dios ya no está vigente, porque sí hay congregaciones que dicen, no, eso de la ley, eso ya es del pasado. Ahora estamos en el amor. Hoy estamos en la gracia. Y literalmente dicen que los 10 mandamientos ya quedaron atrás y que ya no tenemos que obedecerlos. Sí, hay congregaciones que enseñan eso. Así como también hay los que piensan que, bueno, sí, la ley está vigente, pero los 10 mandamientos, sí, pero todos menos el del sábado, dicen. Allí también hay muchas congregaciones que dicen, bueno, la ley moral sí está vigente, todos menos este. Se está enseñando, no obedezcas literalmente, de hecho así se debe expresar. Obedécelos todos menos este no lo obedezcas, ya no importa. El cuarto mandamiento ya no importa. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo pecar a los otros, como Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Se está poniendo piedra de tropiezo a otro, se está haciendo pecar y caer al otro. Y aquí también, hermanos, alcanza hasta aquellos que dicen sostener la vigencia del cuarto mandamiento, pero que dicen, bueno, sí, el cuarto mandamiento sí está vigente, pero eso nada más significa que vayas a la iglesia el domingo y ya, con eso. Eso también es poner piedra de tropiezo, ser causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque no se está enseñando
la obediencia de los mandamientos de Dios. ¿Me explico? Estos están siendo causa de tropiezo para los creyentes pequeños, los que no han alcanzado buen entendimiento y discernimiento, y por tales tropiezos ocasionados a ellos, la sentencia es grave. ¿Cuál es la sentencia? Versículo 7, y vamos a tratar de terminar allí. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Miren la sentencia. Ay de estos que no enseñaron la verdad. Ay de estos que solicitaron silencio a sus familiares en medio del pecado. Ay de estos que engañaron a otros para hacerlos pecar. Ay de todos estos. Mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué significa, hermanos, esta sentencia? Bueno, la acción que se describe aquí del colgarse la piedra de molino. Bueno, la piedra de molino no piensen que era una piedrita chiquita, no, era una piedra muy grande, tan grande que tenía que moverla un animal, ya sea un asno o un buey, tenía que moverla porque no se podía mover fácilmente, era algo muy pesado. Y se dice que en el centro tenían un orificio que sería el eje donde estaba el animal girando, ¿verdad? Y moliendo todo lo que se ponía entre las piedras. Entonces, estamos hablando de una piedra muy grande. ¿Y qué va a suceder si le amarran a usted una piedra de ese tamaño y lo avientan en el profundo del mar? No necesita ser muy profundo, ¿verdad? Con 2 metros que tenga con eso. ¿Y qué pasa? Nos ahogamos, ¿no? ¿O piensan que la libramos? No, nos ahogamos. Ahora, el ahogarse, hermanos, puede ser para algunos, de hecho, una de las muertes tal vez más desesperantes, porque uno quiere respirar y estar luchando por su vida y no poder hacerlo. Esa es una desesperación. ¿Alguna vez ustedes han sentido que se ahogan así? Es algo muy desesperante, hermanos. En ese sentido nos dice el comentarista Albert Barnes, este fue el modo de pena capital practicado por los griegos, sirios, romanos y por algunas otras naciones. El significado es que sería mejor para él haber muerto antes de haber cometido el pecado. Dañar o hacer pecar al cristiano más débil será considerado por Cristo como una ofensa muy grave y será castigado en consecuencia. En otras palabras, hermanos, es como si el texto dijera, aquel que hace pecar de todas estas formas y otras que vimos, le hubiera sido un castigo menor que se le atara al cuello una piedra de molino de asno y ser arrojado a lo profundo del mar y haber muerto así, que haber vivido para cometer este gran pecado de ser de tropiezo para estos pequeños. ¿Sí me explico? El Señor está diciendo, hubiera sido mejor que antes de que hiciera pecar al otro, se hubiera muerto mejor. El Señor lo expresó, esa muerte, a través del que hubiese sido atado a la piedra de molino, hubiera echado al mar. ¿Qué va a ser el resultado? La muerte. De manera que el Señor está diciendo, le hubiera sido mejor que se hubiera muerto así, a que hubiera hecho pecar a estos pequeños. Observen la semejanza de la sentencia con Mateo 11:22, que dice,
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que el castigo entonces para aquel que fue causa de tropiezo e hizo pecar a otros será peor que el de cualquier otro, o que incluso como si no lo hubiera cometido. Es decir, si se hubiera muerto sin cometerlo, de todos modos va a ir al infierno, siendo un incrédulo. Pero ya que lo cometió, entonces su castigo será peor, grandemente peor, porque los ha hecho pecar. El Señor, hermanos, nos conceda ser librados de que seamos acusados, hermanos, de este pecado. Oremos al Señor.